Bueno, pues desarrollo sobre este caso de soborno de la JEP es lo que tenemos hoy. Mauricio, muy buenas noches. Hola, Paula. Mire, entre otras cosas hay que decir que hoy ya se comprueba esa hipótesis que nosotros desarrollábamos aquí ayer acerca de que el dinero para ese soborno salió de la propia Fiscalía, pues por la técnica de investigación que allí utilizaron, que entre otras cosas, y eso es tema para otro día, pues ha generado muchos cuestionamientos porque se habla de que no se utilizó aquí un infiltrado, sino un agente provocador y que eso no estaría en el marco legal, pues que rige a la justicia colombiana, pero bueno, de eso lo desarrollaremos cuando se llegue el momento de hablar de eso, porque también, pues hoy sí que se han sabido detalles acerca del señor Bermeo y los alcances que él decía tener al interior de la JEP, que parecería ser involucrarían magistrados, secretarios de la JEP, es decir, aquí toda una red de corrupción para incidir en el tema de la extradición de Santrich, pero hasta ahora, parece que el señor Santrich no estaba como enterado de todo este entramado. Usted habla de magistrados y secretarios de la JEP, en realidad efectivamente eso es lo que decía el señor Bermeo, que tenía como mecanismos para poder incidir en el proceso de extradición o en la decisión de si quedaba protegido de la extradición o no Jesús Santrich. Sin embargo, tanto en ese caso como en muchas otras cosas que se supieron el día de hoy, lo que tenemos es una caracterización más del personaje de Bermeo, de Carlos Bermeo, más eso que evidencia de cuáles fueran sus verdaderos alcances y evidencia que hubiera verdaderamente esos vínculos dentro de la JEP. Recuerden ustedes, no aceptaron cargos, ninguno de los 5 aceptó cargos, número 1. Número 2, termina la Fiscalía diciendo cosas nuevas. Por ejemplo, que Carlos Bermeo participaba en operaciones de narcotráfico, algunas desde Perú, otras que había negociado el envío de 120 kilos de coca a Roma. Ustedes veían, no les voy a repetir la nota, para que allá un aliado de él terminara repartiéndolo en una discoteca de su propiedad. Es decir, un fascineroso según el cuadro que hace la Fiscalía y con alcances verdaderamente inquietantes. Ahora, mientras más se pinta Bermeo como fascineroso y delincuente profesional, se pinta, son palabras de la Fiscalía, nosotros no vamos a tomar una posición al respecto, obviamente porque no nos corresponde, pero mientras más se pinta a este personaje como un delincuente, en compañía de Luis Alberto Gil, que viene de ser ni más ni menos que condenado por parapolítica, los dos parecerían estar en concierto para delinquir con los otros 3 que fueron capturados, con evidencias, grabaciones, videos, lo que ustedes quieran, pero no necesariamente mostrando sus vínculos con la JEP. Ojo a lo siguiente, una de las cosas que habría argumentado Bermeo, y lo veíamos en la nota, es que él habría sido el responsable de haber demorado la carta que llegó finalmente, que no llegó a su destino, sino que llegó a Panamá y ya se quedó parqueada en lugar de llegar a la justicia de Estados Unidos pidiendo las pruebas en el caso de Jesús Santrich. Cuando uno hace la revisión de cuál fue el tránsito de esa carta, o Bermeo es un pulpo que tiene alcances insospechados o se está arrogando cosas que no tienen nada que ver con él solo para negociar más duro la plata que le estaban dando. El 26 de noviembre la JEP le pide a la Cancillería que pida la carta rogatoria a Estados Unidos, 26 de noviembre. El 3 de diciembre la Cancillería le dice a la JEP, eso no es asunto mío, eso es asunto del Ministerio de Justicia. La remite al Ministerio de Justicia. El 10 de diciembre el Ministerio de Justicia la termina enviando. Ahí ya se han perdido 15 días en un peloteo entre Cancillería y Ministerio de Justicia. ¿Será que en ese peloteo Bermeo tenía algo que ver o pudo tener algo que ver? El 10 de diciembre la manda hipotéticamente el Ministerio de Justicia y hasta el 28 de enero termina sabiéndose que no llegó a su destino, y el 31 de enero la ministra de Justicia termina diciendo, hombre, está en Panamá porque se fue por 472, ustedes saben todo lo demás. Me parece complicadísimo que Bermeo tuviera la capacidad de incidir en Cancillería, en el Ministerio de Justicia, en 472, en llegar a Panamá. O estamos ante un delincuente de unos alcances insospechados, o es un tipo que vende mucho humo, que es corrupto, que es un delincuente, que está aliado con otro exdelincuente o con otro delincuente, porque esa condición no se pierde nunca, y que en esas condiciones estarían buscando conseguir aquí los recursos que ustedes habían hablado, bien conocen. Él ha dicho también, como lo decía Paula, que su manera de incidir en el caso Santrich era a través del secretario de la JEP que recibe la documentación, que la demoraría y fuera de eso en uno de los magistrados que toma las decisiones. Vaya uno a saber hasta dónde llegan los alcances del pulpo, si es un vendedor de humo, si es un fanfarrón o si verdaderamente es un delincuente de alcances insospechados. Lo que me parece a mí
es que de todas las grabaciones que se conocieron hoy, de todos los testimonios y los documentos que se conocieron hoy, no hay evidencia contundente que muestre que, acuérdense ustedes que aquí estamos en dos escenarios, o unos pillos que consiguen plata, que son corruptos y que ven a ver qué es lo que pueden hacer con esa plata, o un organismo totalmente abierto y totalmente cercenado por la corrupción. Me parece que lo que ha sucedido hoy pertenece más al ámbito de que estos tipos son unos pillos y no a que la JEP está totalmente penetrada por la corrupción. No obstante lo anterior, excelente la decisión de la doctora Linares de revisar todas las hojas de vida de los miembros de la JEP. Y se lo digo ya para terminar por un datico que nos revela hoy La Silla Vacía. La Silla Vacía hizo un análisis muy interesante de los 38 fiscales, acuérdense que estamos hablando de una unidad de la Fiscalía donde estaba Bermeo, y magistrados por otro lado, que son los que deciden el caso de Santrich, otros casos que evalúan lo que termina siendo los fiscales, pero esos fiscales son 38. Cuando La Silla Vacía revisa la hoja de vida de esos 38, hay más de 10 que no tienen más de 10 que tienen gran recomendación política y vínculos políticos. Este lo recomendó fulano mengano, y de esos 8 de 38 nunca han tenido nada que ver con acciones en su pasado de tipo fiscalía, tipo investigación, es decir, puestos ahí por puro interés político. Creo que además de evaluar esos casos, toda esta revisión de hojas de vida de la JEP le va a servir para blindarse, o por lo menos para que la opinión pública sepa qué tan penetrada está por la politiquería, por la corrupción, por los pillos, por los vivos y por los avivatos. Pues eso es una revisión de hojas de vida en caso de actos de corrupción, no de competencias. Sí, pero de paso le sirve al país para darse cuenta que hacen 8 de 38 fiscales que nunca en su vida han obrado como fiscales y han tenido experiencia como fiscales. Me parece que el encargado de esa unidad debería no solamente decir voy a limpiar de esto de corrupción, sino que debería decir, hombre, yo como que voy a sacar a los que aquí argumentan haber tenido una experiencia y verdaderamente no la tienen. Dicho de otra manera, radiografía completa de la JEP. Le conviene al país y le conviene muchísimo a la JEP. A su credibilidad. Así es. Dato final, Paula y Mauricio. Luis Alberto Gil acaba de salir de la Clínica Colombia y va para los calabozos del antiguo DAS.